Estimados estudiantes, vamos a hablar ahora de biomecánica articular. Bien, primero recordemos que existe un concepto que es el concepto de osteokinemática. Este concepto se refiere al estudio global del movimiento de las extremidades y palancas óseas del cuerpo en relación a otras partes. Por lo tanto, cuando movemos un brazo, una pierna o el tronco o la cabeza, nos vamos a referir entonces a que este segmento o estos huesos se mueven en flexión, extensión, abducción, rotaciones, etc. Entonces, cuando yo les solicite que me escriban la artrokinemática, por ejemplo, del hombro, ustedes dirían, bueno, el hombro se flexiona, se extensiona, o se extiende, perdón, rota externamente, rota internamente y abduce y aduce. Ahora, ¿qué factores son los que determinan la osteokinemática? Tenemos las superficies o el arco que compone las superficies corporales de esa articulación o hueso. Y aquí podemos ver un ejemplo, la rodilla. Esta es la rodilla partida a la mitad de un plano sagital, y aquí tendríamos el platillo medial versus el platillo lateral. Pueden ver ustedes que el platillo tibial medial, que es el que está acá a la izquierda, es cóncavo, mientras que el platillo lateral es convexo. Ahora bien, si aquí le pusiéramos al menisco a esto, resulta que la estructura sería cóncava. Entonces, el porqué de esta relación de que algunas zonas sean cóncavas convexas va a determinar, por ejemplo, la estabilidad que tenga esta articulación. Esto entonces determina que en el caso de la rodilla el platillo medial sea más estable que el platillo lateral. También el tipo de articulación, si es una articulación sinovial, si es una articulación plana, si es una articulación que se mueve en tres ejes, etc. Ahora bien, también cómo se localiza y a dónde se localiza ese eje. En esta imagen que vemos acá a la derecha, vemos que en uno la rodilla está extendida y eso corresponde a este punto. Quiere decir que este punto es el eje donde estaría rotando la rodilla. Vean que en uno el eje está más arriba y hacia adelante. En 2, o sea, en 45 grados de flexión de la rodilla, tendríamos que el eje se mueve hacia atrás y hacia abajo. Y por último, en 3, cuando la rodilla está en 90 grados de flexión, tenemos que el eje está más inferior y nuevamente se adelanta un poco. En resumen, el eje se mueve con el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Esto es relevante porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión de rodilla y lo colocamos en una máquina para que haga fuerza en sus músculos de la rodilla, los ejes de esa máquina deberían de adaptarse al eje de movimiento de la rodilla y no ser ejes fijos. Si no tenemos entonces una máquina que tenga los ejes móviles, que de hecho cabe decir que son máquinas caras, deberíamos de utilizar algo sencillo como ligas que nos permiten entonces que la rodilla tenga una mayor libertad de movimiento. También tiene que ver la relación goniométrica entre el músculo y la articulación. Noten que acá el centro de esta palanca o el eje viene siendo la articulación del codo. El brazo de palanca sería la distancia o el brazo de potencia entre el eje y donde se inserta el bíceps, en este caso sería esta distancia. Podemos ver que esa distancia es mayor que cuando el codo está acá, como vemos en A, o es todavía
mayor a esta distancia que vemos en, podemos ponerle aquí, si esto es A, esto es B y esto es C. Esto sería, pongámosle aquí D, para que no equivocarnos. Entonces vean que tal vez el punto donde el brazo de palanca o el brazo de potencia es más favorable para la flexión del codo y para el bíceps es 90 grados. Por lo tanto, el torque que ejerce el bíceps, recuerden que torque era fuerza por distancia. Entonces, es relevante acá la distancia del brazo de palanca. Por eso, en el caso de B, el torque será mayor. También tiene que ver la relación con las estructuras no contráctiles, por ejemplo, los ligamentos que tenemos, la disposición de los mismos, su laxitud, etc. Bien, eso era la artroquinemática. Ahora veamos qué es eso era la osteoquinemática. Ahora veamos qué es la artrocinemática. Bueno, la artrocinemática es el estudio del movimiento que ocurre dentro de la articulación. Y aquí vamos a hablar entonces de los giros, del deslizamiento, de las rotaciones que ocurren precisamente dentro de esta. Y nos va a ayudar a darnos información sobre la calidad del movimiento, la libertad que tiene y las estructuras que se pueden limitar por estos choques o tensiones que hayan internas en la articulación. ¿Qué factores van a determinar la artrocinemática? Bueno, la goniometría de las superficies, y eso tiene que ver con la congruencia de las estructuras, el radio de la curvatura, el arco de la curvatura de las superficies y también el tipo de movimiento que ocurre entre estas. También tiene que ver las relaciones geométricas entre los músculos y la articulación, y entonces eso nos va a permitir movernos libremente o no dentro de la articulación. Veamos acá algunos ejemplos. ¿Qué es el radio de la superficie? Aquí pongo el codo, pero no para hablar del radio como hueso, sino que me voy a referir al radio del círculo de esta estructura que vemos acá, que es la tróclea. Entonces, si yo tengo este círculo, recordemos que el radio de un círculo es desde el punto central del círculo hasta su periferia, como lo denota esta línea punteada. Ese sería el radio de esta articulación. Y aquí noten que en este caso en rojo se ha colocado la superficie cóncava. Podemos ver que la superficie cóncava de la ulna, que es esta, es más grande que la superficie convexa, que es la amarilla. Quiere decir que, bueno, que esto es el húmero, ¿verdad? Quiere decir que en el caso del codo, la estructura cóncava, que es la roja, es más grande que la estructura amarilla, que es la convexa, y esto permite estabilidad. Entonces vean que un radio más grande, o sea, si esta estructura fuera muy grande, si el radio fuera muy amplio, habría menos estabilidad. ¿Dónde vemos eso? En el hombro. Vean que aquí el radio es mayor, por lo tanto la esfera va a ser grande. Y al ser grande la esfera, si yo la comparo con la estructura cóncava, que es la glena, que vemos acá representada en rojo, tendríamos que el hombro es menos estable que el codo. Vean acá la relación de lo amarillo, que sería lo convexo, versus lo rojo, que sería lo cóncavo.
Entonces, en amarillo tenemos el radio de la pintado esta línea blanca de la estructura convexa, y en rojo tendríamos el arco de la estructura cóncava. Entonces, a mayor concavidad, si yo tengo una estructura roja o cóncava, como la vemos acá, muy grande, voy a tener más estabilidad. Muy bien.